Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a estas clases de el IBET, Instituto Bíblico Escudo Dorado. Estamos por acá para darle apertura a la materia de homilética. Y hoy vamos a ver la clase número 1, que es Fundamentos de la Homilética. Y bueno, ¿qué es la homilética? Para comenzar, la homilética es el arte y la ciencia de la predicación cristiana, en este caso cristiana, cuyo propósito es comunicar la palabra de manera clara, fiel, con propósito y aplicable a la vida cotidiana. Entonces, un predicador no puede predicar por predicar. Cuando nosotros vamos a aplicar la homilética, debemos tener un propósito claro. Debemos ser concisos y claros en lo que estamos enseñando, y debemos ser fieles a las escrituras, y que todo lo que estamos hablando sea aplicado a nuestra vida cotidiana. Podríamos hablar como definición de la homilética, por lo menos en la etimología, la que proviene del griego homiléticos, que significa reunión o conversación. En cuanto a lo que es la disciplina teológica, debemos comprender que es una rama de la teología pastoral que estudia la preparación, composición y exposición del sermón o del discurso religioso. Es decir, esta rama estudia todo lo que es el proceso de la preparación. Luego que se prepara, cómo se compone y cómo se va a exponer este discurso o este sermón dentro del templo o del lugar donde se vaya a enseñar. Es un arte, es el arte de predicar. También se puede definir la homilética como el arte de predicar. ¿Por qué? Porque combina principios de la retórica con la interpretación bíblica para transmitir un mensaje espiritual con claridad y poder. Es decir, se unen dos artes. En el sermón se reúnen dos artes. ¿Cuáles son? La homilética, que es para armar el sermón, y la interpretación bíblica. La retórica, la interpretación bíblica se unifican, y entonces tenemos lo que es nuestra predicación, nuestro mensaje. Y lo cuarto es la práctica bíblica. Jesús y los apóstoles usaron la predicación como medio principal para comunicar la fe y enseñar la doctrina. Entonces no hay otra manera de comunicar el mensaje de Cristo si no es a través de la predicación. Y para manejar una buena predicación, ¿qué necesitamos hacer? Tener una buena homilética, conocer, adiestrarnos en el arte de la predicación, en el arte de la interpretación, para que podamos ser excelentes y eficientes en lo que estamos haciendo. El propósito de la homilética. Todo tiene un propósito en la vida, y en Dios nada es casualidad. Así también es la homilética. La homilética fue creada con un propósito. ¿Cuáles son estos propósitos? Podemos decir que son 5. Número 1, comunicar la palabra de Dios. No solamente transmite información bíblica, sino que busca que el oyente entienda y aplique la enseñanza de la palabra de Dios en su vida. Número 2, formar y edificar a la comunidad, es decir, a la iglesia. Fortalece la fe, corrige los errores, anima en la esperanza y guía en la práctica cristiana. Número 3, dar estructura y claridad en el sermón. Enseña cómo organizar ideas, cómo usar ejemplos y cómo aplicar un estilo adecuado para que el mensaje sea comprensible y persuasivo. Cuando nosotros logramos organizar bien las ideas, y por eso es importante dar estructura y claridad al sermón, porque cuando nosotros logramos organizar bien las ideas y esas ideas las logramos conciliar de manera correcta con los ejemplos y aplicamos el estilo adecuado, entonces logramos que el mensaje no solamente sea comprensible, sino también persuasivo.
¿Por qué? Porque buscamos persuadir a la gente de aprender y aplicar la palabra de Dios en su vida. Buscamos persuadir a la gente de que puedan aceptar a Cristo en su corazón, como le dijo el procónsul a Pablo. Le dijo: Saulo, por poco me persuades de convertirme a tu Dios. Entonces, número cuatro, sí, mantener la fidelidad bíblica, ¿verdad? Esto asegura que la predicación esté basada en una forma correcta de interpretación de las Escrituras, evitando distorsiones. Y número 5, inspirar transformación espiritual. Es decir, busca que el oyente no solo reciba el conocimiento, sino que experimente un cambio en su vida conforme al Evangelio. ¿Qué sucede hoy día en muchas iglesias? Que se está predicando por predicar y no se está estableciendo los parámetros homiléticos correctamente. Cuando esto sucede, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que al no aplicar las estrategias, los métodos de la homilética, las técnicas homiléticas, entonces no hay una transformación espiritual en el creyente. ¿Por qué no la hay? Porque no hay un orden, no hay un objetivo en la palabra que se está enseñando allí. Y entonces predicamos: no, es que esto es un rema, esto Dios me lo dio ahorita, esto es un rema, esto viene. Y no se puede ser emocionalista, no se puede ser almático cuando se está predicando. Hay que estructurar todo bien de manera que haya un propósito y que ese propósito se cumpla y que haya un crecimiento, una transformación espiritual en la vida de las personas que están oyendo. Por eso se llama enseñar la palabra de Dios. No hablarla por hablar solamente. En resumen, pudiéramos decir que la homilética es la disciplina que enseña a predicar con fidelidad, claridad y eficacia, asegurando que el mensaje bíblico llegue al corazón de los creyentes y produzca un fruto espiritual. No solamente que llegue al corazón, sino que produzca un fruto espiritual. Es tanto un arte por su estilo y su retórica, como una ciencia por sus reglas, por sus normativas y sus métodos. La diferencia entre el sermón, la homilía y la enseñanza. Entonces podemos ver brevemente esto en el cuadro que les va a aparecer a ustedes ahí en pantalla, donde vemos que, en definición, el sermón es un discurso más elaborado con introducción, desarrollo y conclusión, que en un contexto de su uso es en los cultos, en conferencias, en predicaciones, y el propósito principal es exhortar, instruir y aplicar la palabra a la vida diaria. Cuando la homilía, por el contrario, es una explicación breve y directa de las lecturas bíblicas proclamadas. ¿En qué se usa la homilía? En la liturgia católica, es decir, en las misas, en los laudes o en las vísperas. Y el propósito de esta es actualizar el contexto bíblico y preparar a los fieles para la Eucaristía. La enseñanza, por otro lado, la enseñanza es la exposición didáctica y sistemática de la Biblia. Es decir, la enseñanza es un poco más largo, se usa en las escuelas dominicales, en los estudios bíblicos, en los talleres formativos, en las clases, en los institutos bíblicos. Ahí donde usamos la enseñanza bíblica. ¿Cuál es el propósito? Educar, formar y profundizar en la doctrina cristiana. Notas claves que podemos tomar en cuenta. La homilía está reservada para sacerdotes ordenados y es parte obligatoria de la misa dominicana. Por otro lado, el sermón puede ser pronunciado por pastores, predicadores o líderes, y tiene mayor libertad tanto temática como retóricamente. Es decir, el predicador, el que desarrolla el sermón, el predicador, se puede sentir libre de movimiento, libre de caminar de un lado al otro, libre de alzar la voz, de bajarla,
dependiendo del propósito que él tenga en su retórica. Y 3, la enseñanza bíblica suele ser más interactiva y pedagógica. ¿Por qué? Porque busca que los oyentes puedan comprender de una manera más fácil, más pedagógica, las escrituras en un contexto formativo, es decir, que les ayude en el crecimiento de su vida diaria cristiana. Y bueno, la tercera parte de este estudio es el papel del predicador en la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces los predicadores no comprendemos muy bien cuál es el papel real que el predicador juega en la iglesia. Entonces el papel del predicador en la iglesia es central y multifacético. No es solamente predicar. No se limita a hablar en público, sino que abarca funciones espirituales, educativas y pastorales. Entonces, cuando una persona es predicador, quiere decir que esta persona cumple funciones pastorales, bien sea como líder, bien sea como pastor, bien sea como diácono, bien sea como directivo de la iglesia o de la federación. Son funciones pastorales, funciones educativas, porque está enseñando la palabra de Dios, está educando a la iglesia, y espirituales, porque está trabajando en la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales del predicador evangélico? Para ser un poquito más específico. Bueno, ser mensajero de la palabra. Su misión esencial es proclamar fielmente la Biblia, interpretando y aplicando el texto a la vida diaria de la iglesia. No debe transmitir opiniones personales, sino que debe buscar ser un canal de la verdad divina. Y ahí es donde el predicador debe tener cuidado, pues, cuando se está enseñando, porque no debe estar hablando opiniones personales, no debe estar hablando como quien dice que obviamente chismes, ¿no? Que yo escucho que fulano dijo tal cosa, entonces voy a hablarlo en la predicación, o voy a decir esto en la predicación para que le llegue a fulanito, para que entienda que eso es así. No es tirar pullas, no es tirar indirectas, no. Es centrarse y proclamar fielmente la palabra como está en la Biblia. Entonces, otra de las funciones del predicador evangélico, ¿cuáles son? Sería espiritual. Debe orientar a los creyentes en el crecimiento en su fe, exhortarlos, animarlos, corregirlos, pero con amor, ayudando a la iglesia a mantenerse firme en la doctrina de Cristo. El educador bíblico, ser un educador bíblico, sería la tercera función del predicador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este debe enseñar los principios y los valores cristianos de una manera clara y comprensible. Debe formar a la congregación en la práctica diaria de la fe, conectando la escritura con la vida cotidiana. Número 4. Debe ser un ejemplo de vida. Su testimonio personal es tan importante como sus palabras. Debe vivir con integridad, humildad y coherencia, siendo modelo para la comunidad. Es decir, debe haber una coherencia entre lo que él vive y lo que él predica. Entonces, cuando un predicador se para en el altar, ¿qué debe entender? Que la gente no está viendo solamente lo que él habla en ese momento. La gente no está solamente escuchando lo que él habla en ese momento. La gente también está recordando lo que él vive a diario, cómo él se comporta a diario. Entonces, por eso es importante que el predicador tenga en cuenta que él es un ejemplo de vida, que para él poder se montar en un altar y predicar un tema, él tiene que vivirlo y tiene que verse. Cada uno de sus hermanos, cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los creyentes debe ver y comparar lo que él habla con lo que él está viviendo. Y bueno, la quinta función, ser un pastor y cuidador. Aunque no siempre es el pastor titular, el predicador cumple funciones pastorales al atender las necesidades espirituales de los fieles. Escucha, acompaña y ora con la congregación. Por lo tanto, eso también lo hace él
una función pastoral, lo lleva a él a estar ejerciendo una función pastoral. Entonces, el propósito de un predicador, ¿cuál es? Edificar la iglesia, evangelizar, transformar vidas y mantener la fidelidad doctrinal. Es decir, ¿por qué edificar la iglesia? Porque debe fortalecer la fe y la unidad en la iglesia. Evangelizar, porque él debe anunciar el evangelio de salvación a los no creyentes, a los inconversos, ganar las almas para Cristo. Transformar vidas, porque él debe ser una inspiración para otros, para que tengan cambios espirituales y éticos en su vida. Los que lo ven, los que lo oyen, debe ser inspirador para ellos cuando lo ven y lo escuchan predicar. Y mantener la fidelidad doctrinal, proteger a la iglesia de enseñanzas erróneas. Entonces es donde debemos tener mucho cuidado, porque un predicador debe prepararse, debe estudiar, debe mantenerse en una buena sintonía con Dios, un nivel de vida espiritual alto, porque él debe mantener a la iglesia protegida de falsas enseñanzas, de herejías, de falsas doctrinas y de enseñanzas antibíblicas o anticristianas que muchas veces se ven en los altares. El predicador en la iglesia, para resumir esto, el predicador en la iglesia es un portavoz de la palabra de Dios, es un guía espiritual y un formador de la iglesia, cuya labor busca que la iglesia viva conforme al evangelio y se mantenga firme en la gran comisión. Bueno, el último punto para cerrar esta clase de hoy es principios bíblicos del ministerio de la predicación. ¿Cuáles son los principios bíblicos del ministerio de la predicación? Bueno, debemos comprender que el ministerio de la predicación se fundamenta en principios bíblicos que aseguran la fidelidad en la palabra de Dios, o la fidelidad a la palabra de Dios, la claridad en el mensaje y la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son esos principios bíblicos? Bueno, buscan tres cosas: mantener la fidelidad a la palabra, una claridad en el mensaje y edificar a la iglesia. Si yo soy un predicador, si usted es un predicador, usted está predicando, usted debe buscar, usted debe tratar siempre, o no debe tratar, tiene que asegurarse de mantener la fidelidad a la palabra de Dios, que su mensaje vaya con claridad, que no deje espacios para malas interpretaciones o para confusiones, y que este mensaje sea de edificación para toda la congregación. Por eso que vamos a conocer los principios, y vamos a conocer 7 principios bíblicos esenciales ¿para quién? Para el predicador. Número 1, la fidelidad a la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 4:2, que usted lo va a buscar allí en su Biblia, y nos enseña de que la predicación debe estar basada en las Escrituras, sin añadir y sin quitarle nada. También, ¿verdad?, debemos comprender que un predicador debe ser un fiel a la palabra, mantenerse fiel a la palabra, no un innovador del mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como es, no necesita nada nuevo ni nada extraordinario. Ella tiene todo lo que necesita. La Biblia dice que la profecía más veraz es la palabra de Dios. Entonces un predicador no necesita mucho espectáculo, no necesita muchas cosas innovadoras, que le voy a quedar patada a la gente, que le voy a tirar un mazo por la cabeza cuando estoy predicando, porque sí, no, porque ya eso no es predicación. La predicación tiene un formato y una fórmula, ¿verdad? Y debemos ceñirnos a esto para poder alcanzar el objetivo que ella tiene. Debe ser cristocéntrica. Todo sermón debe apuntar a Cristo como el centro del mensaje. Eso lo va a buscar usted allí en 1 Corintios 2:2. Y la predicación no debe ser moralista ni filósofa, sino solamente anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque el objetivo de predicar es anunciar el evangelio de Cristo. Cuando a usted le toca predicar en la escuela dominical, usted tiene que enseñar el evangelio de Cristo, la salvación de las almas. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan
al arrepentimiento. Otro principio es la claridad y la relevancia. El mensaje debe ser comprensible y debe ser aplicable a la vida cotidiana. Jesús usaba las parábolas y los ejemplos cercanos para conectar con su audiencia. Entonces, fíjate tú un poquito hacia arriba, hacia el punto que pasamos anteriormente. ¿Por qué no debe ser moralista una predicación? Porque debe hablar sobre Cristo. Entonces no puede ser que dentro de la predicación tú toques puntos morales, pero el enfoque de la predicación debe ser siempre Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, como el canal de salvación, como el salvador de la humanidad, como el Cristo resucitado que murió y resucitó para el perdón de los pecados de la humanidad y para salvar la humanidad de la condenación eterna. La claridad y la relevancia. El mensaje debe ser comprensible, aplicable a la vida cotidiana. Jesús usaba parábolas y ejemplos cercanos para conectar con su audiencia. Es decir, Jesús usaba lo que veía allí, que es lo que más hacía la gente en el sector, en la zona, y a través de eso que ellos mismos hacían es que Él les predicaba para que ellos pudieran aplicar o ver cómo podían aplicar el Evangelio a sus vidas. Por eso como predicadores siempre debemos estar observando todo y orarle al Señor cuando llegamos al lugar donde vamos a predicar para que Dios nos muestre, nos dirija a cómo vamos a enlazar, a aplicar esa predicación. El cuarto principio es la dependencia del Espíritu Santo. No puede haber un predicador que no dependa del Espíritu Santo. Podemos estudiar mucho, podemos saber mucho, pero dependemos del Espíritu Santo. El poder de la predicación no está en la elocuencia, sino en la acción del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. Jesús le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, sino que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudieran ser testigos. Entonces, el predicador ora y se somete a la guía divina antes de hablar. Es decir, un predicador debe ser una persona que siempre está buscando la presencia de Dios, que siempre está orando, que siempre está en relación personal con Dios, con el Espíritu Santo, para que de esta manera pueda él acceder a la revelación que Dios tiene para él, para ese momento que él va a predicar. Pues no puedes irte a un lugar a predicar sin haber consultado al Espíritu Santo. No puedes aceptar una invitación a predicar sin que el Espíritu Santo te haya mostrado o te haya confirmado esa cuestión. ¿Por qué? O si la aceptas, entonces tienes que orar de ahí en ese tiempo para que Dios te confirme y te muestre la palabra que va a llevar. Porque cuando predicamos no es la elocuencia, no es el conocimiento que tengamos, no es que sepamos o no sepamos de la Biblia, o no es que sepamos o no sepamos predicar, no. Es que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso debemos depender siempre del Espíritu Santo. El quinto principio es la responsabilidad y el compromiso. O sea, hay que leer Santiago 1:22. El predicador es responsable de enseñar con integridad y vivir lo que predica. Lo que decíamos anteriormente, recuerda que cuando tú estás predicando, la gente está mirando lo que tú predicas, está escuchando lo que tú predicas, pero está pensando en lo que tú vives. Entonces Pablo modela este principio al exhortar al mismo tiempo a dar ejemplos. De hecho, él lo modela tanto que él se atreve a decir: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. El sexto principio es la edificación de la iglesia. La predicación busca fortalecer la fe, corregir errores, animar en la esperanza, ¿verdad? La predicación en sí no es un espectáculo, no, es un servicio pastoral, es decir, un servicio de cuidado a la iglesia para edificarla, para restaurarla, para consolarla. Entonces no es un espectáculo, a veces agarramos, empezamos a batir, sí, recibe. No, la predicación
No es un espectáculo, no es un show. No es que si yo hago más show, que si yo brinco más, que si yo me bato más, si yo grito más o grito menos. No importa si tú gritas o no gritas cuando predicas, eso también depende de tu personalidad. Pero eso no te hace mejor o peor predicador, no te hace tener más unción o menor unción, ¿verdad? El propósito de la predicación a la final es que la iglesia sea edificada y que produzca el séptimo principio, que es la transformación espiritual. ¿De quién? De la iglesia, de las personas que te escuchan, de los inconversos se conviertan y los cristianos crezcan espiritualmente. Entonces la transformación espiritual, en Mateo 13:23, ¿verdad? El propósito final es que se produzca el fruto de vida, o el fruto en la vida de los oyentes. La predicación eficaz lleva a la obediencia y al cambio de vida. Para resumir esto y terminar con este estudio de hoy, con esta clase de hoy, el ministerio de la predicación se sostiene en fidelidad bíblica, centralidad en Cristo, claridad, dependencia del Espíritu Santo, responsabilidad pastoral y propósito transformador. Estos principios garantizan que el mensaje no sea solo informativo, sino que produzca vida y edificación en la iglesia de Cristo. Éxitos y bendiciones.